estamos por ahí, ya estamos comenzando otra pequeña entrevista, si podríamos decir así. También un saludo grande a todos los que están haciendo la vigilia en esta situación de las dos vidas, que muchos nos están acompañando desde la vigilia que están haciendo por la situación esta del Senado. Así que le damos un saludo muy grande a todos aquellos que nos están acompañando. Y bueno, estamos aquí, vamos viendo que estamos un poquito retrasados, pero bueno, aquí estamos para otra vez juntarnos y despedir el año con una pequeña entrevista, si podemos decir así, que nos va a hacer Marcela, o que nos va a acompañar Marcelita, que estoy seguro que ya Marcela está por ahí presente, así que le vamos a pedir a Marce que nos acompañe en este momento, compartiendo, y vamos a vivir esta experiencia hermosa, y un encuentro así fraterno, con el mate, cuando puede. Hola Marce, ¿cómo te va? Ah, muy bien, peinándose, Hola, me Pablo, parece ¿cómo muy... estás? Vos siempre muy bien, así que perfecto. Bien, yo acá bien. Vos veo que te acomodás, te arreglás, me parece súper, perfecto, pero bien. Sí, Todo en mucho orden. calor. ¿Vos Llegué hace un ratito y sí, todo bien. me escuchás bien y me ves bien? Eso es lo importante primero ahora. Perfecto. Sí. Entonces, me parece muy bueno. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu jornada? Bien, todo bien. Mucho trabajo y bueno, ya preparando el fin de año para pasar con mi familia en el campo. Así que para Año Nuevo pasamos para allá después de la pandemia que estuvimos tanto tiempo separados. Y bien, mucho calor acá en Capital. Me imagino. Mirá que la verdad que mucha gente dijo, che, qué bien el reportaje que te hizo la otra vez Marcela, así que te has ganado la conquista de muchos como una buena periodista, así que yo me vengo acá y me entrego acá como un hombre entregado plenamente, así que acá estoy dispuesto a todo, No Marcela. tanto Me en dicen que hay mucha gente que ha hecho realidad, preguntas, pero así que está creo bueno. que la gente ahí colaboró también, está bien, si bien preparamos preguntas, la gente Sí. colaboró también mucho con las preguntas. Mm. Bueno, me parece bien. Esto se llama bombardeo virtual, pero está bueno. Bombardeo, tanto de Mirá, hay gente que mías nos está como de acompañando desde misioneros digitales, Brasil. como de la gente. Cada vez hay más preguntas, 40 preguntas. Está buenísimo. Hay gente que nos acompaña desde Brasil, hay gente que nos está acompañando de Estados Unidos, gente que nos acompaña desde México. Hay gente que también me ha escrito que diciéndonos que estaban en la vigilia, que estaban haciendo esto por las dos vidas, pero que se iban a sumar desde ahí, desde la vigilia, que sí, un saludo grande para todos ellos. Lo Gente de de la- Chubut, así que estamos de distintos lados. Bárbaro. Arrancamos cuando quieras, si querés. Sí, hagamos una pequeña oración primero para comenzar Dale. y de ahí largamos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ah, Todo tuyo, Marcé. Ahora me entrego plenamente. bárbaro, arrancamos entonces. Bueno, este, viste que en esta edición hicimos ¿Por qué con María hasta el cielo no paramos, ¿no? Una edición especial de la Navidad y del Adviento. Y si pensamos en María, ella trabajó mucho en el plan de la redención. Jesús nació a través de María, intercedió en las bodas de Caná, no, al pie de la cruz nos dio a su madre como madre. Entonces, si te pregunto, ¿por qué con María hasta el cielo no paramos? ¿Qué reflexión me decís? Mirá, en eso me viene a la cabeza así, en el toque, en el acto, me viene lo que hablaba Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en un documento que se llama Redentor Mater, Redentoris Mater, Madre del Redentor, eso significa, y en ese documento el Papa Juan Pablo II hablaba que por María llegamos a Jesús, y junto a Jesús contemplamos la mirada al cielo. María ha sido la primera mujer que entra a gozar de esa presencia de Dios en el cielo. Es la primera que contempla al Señor, que se va en asunción a los cielos. Por eso nosotros en María vemos el reflejo de lo que a nosotros nos va a pasar. En María vemos lo que en nosotros va a pasar, obviamente, que nosotros tenemos pecado, María no tenía pecado original, todo lo que vos quieras. Pero María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos y goza de la presencia de Dios desde el cielo. Eso que ella vivió también lo vamos a vivir nosotros. Por eso, ella que fue madre tuvo que experimentar también ciertos dolores
que capaz que nos pueden dejar en el camino. Es decir, una persona que pierde un hijo puede enojarse con Dios, alejarse y distanciarse totalmente de Dios. María perdió a un hijo y estuvo más que nunca cerca de Dios. Es decir, es un consuelo, es demostrarnos que lo que vivió María, lo que pasó María, muchos podrían haberse alejado de Dios. Lo que pasó María la llevó a estar más unida a Dios. Entonces nos recuerda que sí se puede llegar al cielo, a pesar de tantos golpes que nos pase, a pesar de cuántas durezas podamos pasar en la vida. María tenía 15 años aproximadamente, cuando se le cambió todo el tintero, cuando le han cambiado el plan de toda su vida. No se enojó con Dios, lo aceptó. Tenía 18 años, 19 años María, cuando se va a vivir a Egipto, a una nueva nacionalidad, a otro país, donde capaz que no entendía ni la cultura ni el idioma, y me pongo a pensar, ahí estoy viendo algunos colombianos, algunos venezolanos que están viviendo en otros países, y vos podrías tranquilamente enojarte de Dios. ¿Cómo me mandás a otro país, a otro lugar, a desterrarme, sacarme de mi tierra? Los que están en otros países me deben entender lo que estoy diciendo, porque la cultura se extraña, la familia se extraña, en fin. María, cuando tenía aproximadamente 27 años, 28 años, se queda sola con Jesús, porque José se muere, queda viuda. Y vos tranquilamente podrías decir, che, quedo viuda, quedo sola, tengo que criarlo a este chango solo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuánta gente que queda viuda y que queda ahí, pampa la vía, en la nada? Y Claro. muchos se tomarían la distancia de Dios. María más cerca de Dios. María cuando tenía aproximadamente 40 años, ve cómo, con todo respeto, cómo lo cascotean a su hijo. Le tiran por todos lados, gente que lo ama, gente que lo odia. Y es duro cuando hablan de tu hijo. Es duro cuando la gente es lapidaria con tu hijo. Una madre me debe entender muy bien lo que estoy diciendo, porque una mamá sufre cuando hablan de su hijo mal, cuando lo critican, cuando lo difaman, cuando lo golpean. ¿Y para qué te voy a decir que María cuando tenía 44 años, 45 años, le toca ver morir a su hijo? En un estado de vida de ella pleno, como mujer, como madre, perder a su hijo, su reacción de su hijo, la esperanza, después llevar adelante a los discípulos de su hijo, a los apóstoles, en fin. ¿Cuántas cosas pasó María para tomar distancia de Dios? María más cerca total de Dios. Por eso hoy creo que es mejor hablar de una mujer que nos lleva al encuentro de lo que es lo celestial, el cielo. Por eso con María hasta el cielo no paramos. Perfecto. Y cuando hablabas del tema del sufrimiento, hay una cosa que es verdad, porque nosotros ahí podemos tener eh, empatía y seguir el modelo de ella, ¿no? Porque de repente hay madres que sufren la pérdida de sus hijos por situaciones o actos violentos y bueno, una de las preguntas era cómo María pudo ayudar a esas madres a soportar tanto dolor y no claudicar en la fe, ¿no? Sin cuestionar a Dios, porque bueno, cuando sufrís la cuestionar a Dios lo vas a cuestionar, pero ¿cómo haces para mantener la fe? Porque nosotros no somos como ella no tenía pecado, nosotros fallamos. Voy a tratar de resumirte en cinco puntos, Marce, como por lo menos para yo también ubicarme un poquito. Perdón que sea medio estructuralista, viste que yo soy re estructurado con No, el yo sé tema que te de encanta porque familia y todo eso, los siempre tres puntitos, cinco puntitos, tres puntos son pero es como que es la manera que yo puedo expresarme mejor, ¿no? El primer punto que te quiero plantear es el sufrimiento. El sufrimiento es algo que el ser humano lo tiene adherido. ¿Y cómo será que está marcado el sufrimiento en la vida del ser humano que cuando vos nacés a esta vida, nacés llorando? Y si no llorás, te hacen llorar. El médico te va a golpear y te va a hacer un golpecito en la nalga para que llores. Porque el que llora tiene vida. Si no llora, el médico cuando nace el bebé se preocupa. ¿Por qué? Porque algo está pasando. Identifiquémoslo desde la teología. Vos venís a esta vida con este valle de lágrimas llorando, porque es el signo de la cual desde ese dolor
significa que vas a tener vida. Cuando uno llora, ¡plum!, aparecen los pulmones, respira. Cuando uno sufre, también respira. Y el ser humano está llamado a enfrentar desafíos desde el momento en que nace. Y esos desafíos llevarán a momentos de sufrimientos, pero también a momentos de gozo. Por eso, cuando uno está en el medio del mar y está nadando, en el medio del sufrimiento y está nadando, a la orilla la ves muy lejos, y reniega, sufre, llora, pero una vez que llega siente el alivio. Y cuando mira para atrás y ve todo lo que ha pasado, siente el honor, siente la grandeza de decir, yo lo he logrado. Como el alpinista, cuando uno está escalando, sufre el calor, sufre el frío, sufre los golpes. Ese sufrimiento es durísimo, pero tiene que perseverar en su objetivo, hacia dónde quiere llegar, hacia la cima. Y una vez que ha subido y contempla todo desde allá arriba, desde la cima, desde la cumbre, contempla toda la belleza, dice, mira lo que se ha logrado, mira lo que he logrado. El sufrimiento pasa, los logros quedan. Eso es un primer punto. Segundo punto, la fe. La fe no es estática, no es algo que lo tengo en una cajita, lo gozo y lo disfruto, lo tengo y lo saco. No, la fe es dinámica. Hoy puedo estar pum para arriba y mañana pum para abajo. Si vos me decís, che, Luis, qué bien, ¿y alguna vez has tenido duda de fe? Sí. Ah, pero antes de ser cura. No, durante también. Es decir, cada día vamos enfrentando un proceso en nuestra fe. Por eso, Marce, existe la teología, para seguir dinamizando este proceso y tratar de ir comprendiendo qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios está haciendo en mí y qué es lo que Dios está planteándome a mí. Por eso se habla de teología, por eso se habla de fe, fe y entender la mirada de Dios y de la mirada desde Dios de esto que yo estoy viviendo, que es cuando yo no le encuentro lógica. Por eso fe y razón se unen. De ahí viene el famoso documento del Papa Juan Pablo, Fides et Ratio, fe y razón. La fe llega hasta acá. Y cuando la fe ya no tiene nada de explicarme, la razón entra hasta acá. Y cuando la razón ya no tiene nada por explicarme, entra la fe. Y la fe viene hasta acá. Y de acá entra la razón. Fe y razón se entrelazan. Cuando yo no tengo explicación a ciertos sufrimientos y ciertos dolores, se fortalece mi fe. Fe y razón se acompañan, se planifican, se unen. Y de allí viene un tercer paso. Primero el sufrimiento, segundo la fe, tercero el abandono. Hay cosas que yo puedo controlarlas y yo las sé manifestar y las puedo controlar, pero hay cosas en mi vida que yo no puedo controlarlas. Y es ahí donde entra mi crisis. La crisis en el ser humano es la cuestión cuando yo no puedo manejar lo que aparece en mi vida. Crisis, y ahí voy de vuelta a los puntitos. Perdón, Marci, que para que no se pierda, ¿no? Para que no te pierda. Entonces, primero, No, te sufrimiento. entendí perfecto. Segundo, fe. Tercero, crisis. Crisis viene de una palabra griega, que es la palabra crino, krinein. Y krinein significa lo que cambia, lo que lleva a un cambio. ¿Por qué te pongo esta etimología de la palabra? Porque una persona cuando está pasando una crisis no significa que está pasando un bajón, significa que va a haber un cambio, que después de esto, de lo que va a pasar, va a haber un antes y un después. Bueno, Claro, el ser humano pasa crisis. Vos y yo vamos a pasar crisis, que eso va a marcar un antes y un después. Es necesaria una toma de decisión. Por eso una persona que tiene que tomar una decisión para su vida va a entrar en crisis. Y una persona que entra en crisis es porque está por tomar una decisión en su vida, para lo que sea. claro. Cuarto, entonces, fe, sufrimiento, fe, crisis. Y ahora viene el cuarto paso. El cuarto paso, que estaba unido al abandono, porque la crisis lleva a un abandono, es decir, bueno, mira, me entrego a Dios, yo hasta acá puedo y de acá me entrego. Cuarto, el tiempo. Es aprender algo que enseña mucho San Agustín sobre el tema del tiempo. Es fundamental el tiempo, porque somos seres temporales, no somos seres eternos. Entonces, hay veces que nos desesperamos y nos entra la angustia por ese estado de ansiedad que tenemos. Pero es aquí donde tenemos que aprender a lograr controlar todo desde el tiempo. Es el tiempo quien te va llevando a la verdad. Por eso, el sufrimiento
la fe, la situación de la crisis, todo lleva un tiempo y es aprender a respetar los tiempos porque en mi vida voy aprendiendo del tiempo. Te pongo un ejemplo. Sí. Tengo huevo, tengo azúcar, tengo harina, tengo agua, tengo todo, tengo el horno, tengo todo para hacer un pan y un pan dulce. Ujú. ¿Sí? ¿Me seguí hasta ahí? Sí, Tengo perfecto. incluso el horno, lo preparo, amaso, lo dejo lindo, le hago dibujitos, figuritas, todo y lo pongo en el horno. Ya está armada la masa y todo eso. ¿Eso ya es pan? No, ¿Qué le todavía falta, no. Marce, para que sea pan? El horno. Ya está prendido el horno. Lo pongo en la bandeja. ¿Qué El falta? tiempo. El tiempo. Es decir, todo lo puedo tener controlado, todo lo puedo tener pensado, todo lo puedo tener ideado, todo lo puedo tener ya planificado. Ya puedo tener hasta incluso las personas para que me ayuden a este proceso de cambio. Pero me Ujú. falta el tiempo, porque hasta las cosas más mínimas necesitan el tiempo de cocción, el tiempo. La familia necesita su tiempo, todo tiene que tener su tiempo. Entonces, primero el sufrimiento, segundo la fe, tercero, crino, crisis, cuarto, tiempo, quinto, y el quinto y el último punto es la situación que el hombre tiene que descubrir su autenticidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo ante el sufrimiento? ¿Quién soy yo ante el tiempo? ¿Quién soy yo ante esta situación de crisis? ¿Quién soy yo ante la fe? Es decir, ¿cómo me identifico yo y cómo me descubro yo ante estas realidades? Eso va a marcar todos estos procesos. Estos cuatro procesos anteriores llevan con la autenticidad que está unida a la identidad. ¿Cómo enfrento esto yo? ¿Cómo vivo esto yo? ¿Cómo asumo esto yo? Y te termino con esta última anécdota. Cuando nos teníamos que ordenar curas, éramos cinco changos, cinco muchachos. Cuando éramos cinco muchachos, nos viene a todo la crisis. Y entonces, cuando voy a hablar con mi guía espiritual, le digo, che, pero mirá, la verdad que yo no me siento preparado, la verdad que yo no sé, pero mis compañeros, pero mirá. Y entonces él me dijo, mirá, esta decisión es para toda la vida. Y esta situación es una decisión personal, no grupal. Ni siquiera yo te puedo decir que tomes esta decisión. Las decisiones son personales, no grupales. ¿Por qué te pongo este ejemplo, Marce? Porque en la vida, ante todas estas situaciones, ante el sufrimiento, ante el tiempo, ante la fe, ante la crisis, ante el tiempo en sí, todo eso es la decisión desde mi persona. No puedo Claro. yo estar dependiendo de otros y no puedo estar haciendo lo que los otros quieren que yo haga. Tengo que ser yo ante cada una de estas realidades. Porque si no uno dice, ah, bueno, pero estoy sufriendo, pero me ha dicho Marcelito, me ha dicho Menganito que yo haga esto, me ha dicho que... No, no, toda experiencia personal. Puedo recibir ayuda, puedo recibir orientación, pero las decisiones las tomo solamente yo. ¿Cómo será que Dios respeta tanto la libertad que siempre Dios, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, pregunta y acepta la libertad de la persona? Es Incluso hasta verdad. la Biblia, porque estamos tocando la imagen de la situación de María, ¿no? Cuando Sí. se le aparece a Bernardita, le dice, quisiera venir a visitarme por estos días. Es decir, ella le pregunta a Bernardita, ¿usted quisiera? Y ahí Bernardita escribe, primera vez que alguien me trata de usted y con tanto respeto y delicadeza. Porque era una niña, primera Claro. vez. Es decir, o Juan Diego, quisieras venir a visitarme a los pastorcitos en Fátima, le podrían venir, es decir, siempre respetando la libertad. Entonces, si María, Jesús respetan la libertad, ¿por qué otras personas no respetan tu libertad y te quieren imponer? Cuida tu identidad, que por ahí marca las cuatro anteriores pasos. Buenísimo. Y a ver.
Una pregunta interesante, ¿no? Porque habría varias preguntas de la gente de, por ejemplo, cómo ayudar si mi hijo no tiene fe, si de repente no rezo mucho, lo estoy haciendo bien. Entonces, por ahí una pregunta para englobar ese tema de la oración y de la oración de la Virgen, ¿no? Porque ella de repente, si te fijas, en muchos momentos decía como que meditaba las cosas en su corazón y oraba. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar nuestro rezo y nuestro rezo con María, ¿no? Ok. em, Hago 3 puntitos ahora. Recién hemos terminado con 5, ahora voy con 3. Ahora vamos a tres. Ahora voy con 3 y para ir aclarando. Primero, algo que tenemos que tener muy en claro. Una cosa es oración, otra cosa es rezar. Entiendo lo que vos acabas de decir, Marce, pero Sí. para que más o menos la gente lo vaya aprendiendo. Una cosa es orar, otra cosa es rezar. Orar es hablar con Dios o con María o con algún santo de una manera feedback, es decir, una manera tranquila, dialogable, una manera así, tranqui, ¿m? Con Sí. mis palabras, con mi manera Como de que ser. le contás a un amigo tus cosas, una cosa así, E- digamos. Claro. Exactamente, exactamente. Que vos lo puedas compartir, que vos lo puedas conversar. Eso es orar. Rezar es de una manera más monótona o más técnica o más, podría decir, motora, ¿no? Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, oraciones formuladas que me enseñan. Ahora, Ujú. uno me dice, bueno, pero Padre, yo prefiero orar con mis palabras, todo eso sí, perfecto. Y otros prefieren rezar. Por ejemplo, el Ave María es rezar el Ave María. Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Es repetir, repetir. No es cosa que sale de mí. ¿Se me va entendiendo en ese sentido, Marce? Perfecto. Bien, entonces, rezar es una cosa, orar es otra. Ahora, como la vida espiritual nunca es estable, hay días que estoy Sí. pum para arriba, hay días que no, hay días que yo tengo ganas de orar, hay días que me salen solo las palabras, che, Dios, me pasa esto, Diosito, me pasa el otro, es decir, me sale. Mm. Pero habrá días que no tengo ganas de rezar, habrá días que no tengo ganas de hacer un montón de cosas. Bueno, entonces para eso existe el rezar, ya oraciones formuladas, que sintetizan lo que dice, que sintetizan lo que yo puedo estar necesitando y que Dios me puede conceder. Entonces, orar y rezar son dos cosas distintas. Orar es desde lo más personal, dialogable, rezar es más formulado y más universal. Ahora, orar cuando estoy pum para arriba y estoy en una hermosa relación con Dios. Quiero hablar con Dios. Y rezar es cuando yo me siento seco, cuando yo no me siento con ganas, cuando yo no tengo palabras y no sé qué decirle a Dios. Entonces ahí recurro al rezar, pero mantener ese punto de oración. Eso es lo primero. Mm. Lo segundo, ¿cómo mantener? Lo lindo que tiene la iglesia es que la iglesia es rica en carismas, tiene un montón de carismas y podés tener un diálogo con Dios que se denomina espiritualidad. Yo sigo una espiritualidad y es esa espiritualidad la que me ayuda a una relación más íntima y más linda con Dios. Entonces, si yo soy dominico, me puedo encontrar con Dios en mi vida universitaria. Si yo soy franciscano, me puedo dedicar a un encuentro con Dios en mi vida misionera. Si soy jesuita, me puedo encontrar con Dios con retiros espirituales. Si soy redentorista y vivo la espiritualidad de los redentoristas, me puedo dedicar. Es decir, tenés una tracalada, pero un montón de espiritualidades. Y yo siempre digo que hay tantas espiritualidades que tenemos en la Iglesia Católica que uno tiene que tratar de encontrar con una espiritualidad que le ajuste como el guante a sus manos. Mira, por ejemplo, yo conocí la vida diocesana, ¿sí? Puedo haber sido cura franciscano, puedo haber sido cura dominico, pero sin embargo, me ayudó mucho los dominicos y la devoción que le tenían a la Virgen en un momento de mi vida. En otro momento de mi vida me ayudó mucho el Opus Dei en cómo vivían su espiritualidad. En otro momento me ayudó mucho los franciscanos, porque los franciscanos también he aprendido un montón de cosas de ellos. Y después me ayudó mucho una espiritualidad de los monjes benedictinos, cómo celebran la misa,
cómo cantarle a la Virgen. Es decir, fui sacando cositas que me han ayudado a mí en mi espiritualidad. No existe algo como, podría decir, un reglamento de cómo vivir tu relación con Dios, sino que vos vas sacando qué es lo que más te va ajustando a vos, qué es lo que más te va haciendo sentir cómodo a vos en tu relación con Dios. Por eso es fundamental la espiritualidad y por eso es importante la formación, conocer espiritualidades. Y ahí termino con el quinto y el tercer y el último punto de esto. Primero, diferenciar orar de rezar. Segundo, una espiritualidad. Y de ahí sacar lo que más me gusta. Y tercero, la oración lleva una acción. No es que la acción lleva a una oración, sino que la oración lleva a una acción. Entonces, ¿cómo manifiesto mi relación con Dios? En obras. Entonces, ¿por qué lo aclaro a esto? Porque mucha gente se engancha en muchas actividades que son lindas, misioneras, pero que descuidan la vida orante, descuidan la vida de oración. Yo creo, Marce, que hoy estamos un poquito en crisis la iglesia, porque es como que me quedo mucho en la parte psicológica, filosófica y hasta incluso de una asistencia social, descuidando la espiritualidad. Hola, ¿estás? Ahora, se había cortado, Se cortó, sí. Me sí, no sé dónde se ha cortado. Bueno, vuelvo a repetir los tres. estábamos con el tercer punto en realidad. Ah, Habías dado. bien, que la oración lleva a la acción. Es decir, ¿por qué? Porque hoy estamos viviendo una crisis dentro de la Iglesia Católica, creo para mí, ¿no? Puedo estar equivocado, en donde nos hemos abocado mucho a dos ejes, a lo psicológico filosófico y a la asistencia social. A ver, voy a tratar de explicarme un poquito más. Por un lado, es como que viene un chico a hablar conmigo porque quiere ser sacerdote y en vez de yo acompañarlo espiritualmente, le digo, ah, no, tenés que ir al psicólogo y después vemos si realmente venía a hablar. Es decir, como que todo se reduce, o viene alguien a hablar conmigo y me dice, mire, padre, me pasa esto, el otro. No, no, vaya y hable con el psicólogo. Es decir, como que todo a lo psicológico, todo lo psicológico, y hasta como que los curas más hablamos de psicología que desde la presencia de lo espiritual. Te digo yo que me gusta la psicología, ¿no? Pero es como que nos hemos abusado un poco y todo lo pasamos a lo psicológico Ujú. y queda un poco de lado lo espiritual. Y la otra tentación es la asistencia social. ¿A qué refiere esto de la asistencia social? Y pasa esto, es decir, qué sé yo, que muchos grupos juveniles o muchos grupos de la iglesia se dedican a visitar a los pobres, a llevar mercadería, a llevar comida, a llevar esto, a llevar el otro. Está bueno. Y la espiritual y celebrar una misa. Mira, justamente hoy hablaba con un grupo de jóvenes de la parroquia, de mi parroquia, que me decían, mire padre, vamos a ir a misionar el 6 de enero a una zona cerca del barrio Soeme, vamos a trabajar y ahí les llevamos siempre todos los años, ya 3 años seguidos, que les llevamos bolsones, mercadería, les preparamos la merienda, todo eso. Ajá. ¿Y misa? No, nunca han tenido misa. Bueno, este 6 van a tener misa. Voy. ¿Me voy a hacer chicle? No me importa, pero voy. Pero es que nunca, entonces, eh, me Claro. va siguiendo, es decir, La el oración grupo de misionero, acción es como después de 3 años, acompañación no de tuvo misa. memoria. Claro.
te entiendo, como que en realidad Entonces, la oración sin acción es una oración muerta porque le falta la espiritualidad y la oración y el rezo. entonces, El capaz que rezo estamos muy abocados a la sin acción y no a acción, la como oración. que rezás, pero no haces ninguna obra hacia el prójimo en realidad, como que van juntas. Exactamente, dan de la mano. La oración lleva una acción. Por eso mismo, la iglesia tiene dos pulmones. Por un lado está el pulmón de la acción, que somos vos, que soy yo, que somos un montón de curas, religiosos, religiosas, y por el otro lado está el pulmón de la contemplación, que son los monjes y las monjas. Por eso está mal dicho cuando uno dice, ay, viene caminando la monja. No, no, si es monje o es monja, está en el convento o está en el monasterio. Si es Claro, religioso, si es religiosa, es que puede estar dentro del mundo, dentro de las cosas cotidianas. claro. Pero tenemos la vida contemplativa. Y por eso tenemos a Santa Teresita de Lisieux, que es la patrona de las misiones. Debo decir, pero ¿cómo una monja de clausura es patrona de las misiones? Porque la misión comienza en la oración, cuando yo rezo por el otro, cuando yo pido por el otro. Por eso yo jodía un montón o hinchaba un montón dentro de Misioneros Digitales que quería que exista una rama que sea propiamente de oración, porque eso es lo que nos va a mantener como misioneros digitales. Amigos, a ver, Padre Luis, no sé hasta cuándo va a estar. Yo soy un simple mortal, pero sin embargo, el Misioneros Digitales es algo que ha comenzado en el 2017 y no sé cuándo irá a terminar, cuando Dios lo quiera terminar, pero estoy Sí. seguro que eso va a durar más que el Padre Luis. ¿Me seguís? Entonces, es necesario la base y la herramienta de todo esto, que es la oración. Bueno, y la oración contemplativa en realidad es algo que como laicos también podemos trabajar, si hablamos de un poco de oración contemplativa, ¿no? Y que por ahí nuestra maestra y por ahí nuestra instructora, por decirlo de alguna manera, puede ser la madre, porque no es fácil Sí, la oración contemplativa en realidad. es un proceso, es un proceso. Mirá, yo ya tengo casi 9 años, 8 años de cura y no lo he logrado. Digamos, es todo un proceso. A mí muchas veces, ¿cómo te puedo decir? Porque Me la queda cabeza, esa... la que de repente decís quiero estar en silencio, mira, o por ejemplo con el Santísimo o con la Virgen, y por ahí la cabeza va piqui, 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 piqui. Sí, mira, te cuento algo que yo aprendí de los monjes, ¿sí? Yo le agradezco a Dios de haber conocido a los monjes y de estar acá en Tucumán, que aquí en Tucumán tenemos a los monjes benedictinos. Y sabes que ellos no tienen imágenes, es decir, no tienen la imagen como tenemos nosotros, de San José, de la Virgen, no tienen, tienen íconos, que no es lo mismo, no es lo mismo. Acá justo lo tengo para mostrarte. Pero una cosa es las imágenes, que sí te puedo mostrar aquí el pesebre, que tengo aquí en mi casa. ¿Eh? El Ay, mira pesebre, que eso es una imagen. Esa es una imagen. ¿Eh? ¿Te copa? Ahí está el burrito. Bueno, eso sí, es se ve perfecto. imagen. ¿Sí? Sí. Bien. Y el icono es algo distinto, estoy pensando, pero sí, no tengo aquí un icono. Pero los iconos, ellos rezan con el icono, no con imagen. Entonces, ¿por qué? Porque cada cosa que tiene el icono tiene una representación para rezarla, para orarlo. Por ejemplo, el Mm, Pantocrátor, que es el Jesucristo que está con las manos así y que está con un librito. sí, ¿Sí? Me va sí, siguiendo. Señora, señor, sí. Google, ahí busque en Google que es el icono del Pantocrátor. Ponga icono Pantocrátor, ahí Google. Bueno, entonces Trator, lo buscamos. tiene un montón de cosas para orar. Por ejemplo, me enseñaba uno de los monjes, ¿por qué tiene los dedos así? Porque habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tienen estos dedos así, unión divina y unión humana en Jesucristo. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, para rezarlo, rezar en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y por qué el Padre, siendo que esta es la base de todo, porque si te falta este dedo, perdés estabilidad en esta mano. Después, ¿por qué el Hijo aquí, en el medio? Porque es el que nos indica por dónde ir el camino al cielo. ¿Por qué el Espíritu Santo con este dedo? Porque si te cortan este dedo o este dedo no está estable, no puedes manejar estos otros dos dedos. Es decir, es el Espíritu Santo quien nos guía y nos mueve y nos orienta en todo. Es decir, tiene un montón. Después, si tapás esta parte, vas a ver que Jesucristo aparece con una mirada tierna,
Si tapás esta mm, parte, lo ves con un Jesucristo más lujoso, mostrando la ternura de Dios, pero mostrando también el juicio de Dios. Es decir, y por eso los monjes rezan con íconos, porque cada cosa tiene su gesto. Bueno, eso es contemplar, eso es un proceso de oración contemplativa, que lleva años, que lleva tiempo. Algunos lo descubren a esta oración contemplativa con ejercicio de respiración y todo eso. Yo, de manera más cercana que lo pude lograr, es a través de los íconos y a través de los monjes benedictinos. Pero bueno, vuelvo a repetir, cada uno tendrá su cada unada y esta experiencia es personal, personal. claro. Ahora, tengo otra pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos por la fe creemos que cuando está Jesús presente, María también lo está, ¿no? Entonces, si Sí, esto es así, era una pregunta que el otro día hablaba con una amiga. Si esto es así, en el momento de la consagración de la misa, que levantan este es el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús, en el momento de la consagración, ¿está María presente por más que no la veamos? ¿Qué opinas? O sea, en el momento que ustedes sí, no. consagran que el cuerpo y la sangre de Cristo se convierte, que el pan se convierte en el cuerpo y la Sí, sangre de Jesús, está el cielo presente de sí, alguna manera, sí, ¿no? no. Los ángeles, los santos, la Virgen. Aquí entramos a hablar en teología y filosofía, ¿sí? Vamos a explicarlo Ujú. lo más simple posible. No es nada fácil, porque vos acordate que para estudiar teología tenés que estudiar para sacar el bachillerato 5 años mínimo. Bueno, esto lo vamos a tratar de resumir en minutos. Voy a pensarlo, Viste que la estoy pregunta pensando el cada vez ejemplo de lo que... cada vez más incisiva, ¿no? Sí, 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 y más puntual. Mirá, Sí, primero parece voy a un ir a la round de Santísima Trinidad. pregunta. Sí, ahora que estoy viendo Rocky Balboa, estoy viendo ahí las estrategias y las técnicas, así que vamos a ir viendo cómo vamos a hacer. Por un lado, vamos a usar un término que usa la filosofía y la teología que se llama personas. La palabra persona, o el término persona, es tomado por San Agustín para hablar de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Ujú, Espíritu Santo. ¿Por qué persona? Porque persona es algo que lo hace distinto, pero igual. Ese es el término que usa San Agustín. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo de la familia. Está mi papá, que es Guillermo, mamá, que es Nancy, mi hermano Jorge, mi hermana Roxana, mi hermano Daniel y yo. ¿Sí? Somos 6. Los 6 somos de apellido Sassano. Los 6 somos Sassano. Yo soy Sassano. Pero yo soy sí, Luis, mi papá es Guillermo, mi mamá es Nancy, mi hermano es Jorge, mi hermana es Roxana y mi hermano es Daniel. Somos Sassano, pero yo soy Luis, él es Guillermo, ella es Nancy, él es Jorge, él es Roxana y él es Daniel. Somos distintos. Somos distintos, pero claro. somos Sassanos. ¿Pero me seguís? Mm, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, pero tres personas distintas. Guillermo claro, cumple la función de Guillermo. Roxana cumple la función de Roxana. Jorge cumple la función de Jorge. Daniel cumple la función de Daniel. Nancy cumple la función de Nancy y Luis cumple la función de Luis. Somos sasanos, pero cada uno cumple su función. Sé mis límites. sí, Sé que no puedo ser el papá de mi papá. Sé que no puedo ser el papá de Roxana. Sé, es decir, tengo mi función, tengo marcado. Eso es persona. ¿Sí? Cuando hablamos de que Jesucristo en la Eucaristía se nos hace presente de manera real, es Jesucristo que ujú, está presente. Es el claro, Dios Hijo que cumple su función, cumple su realeza, su presencia. Es Él que está plenamente ahí. María ujú, no cumple esa función. María no dijo, tomen y coman, que esto es mi cuerpo. Eso lo dijo Jesús. Volvemos al ejemplo claro, anterior. Luis cumple la función del hijo menor, no cumple la función del padre. El padre cumplirá su función de padre y le dirá, hijo, vaya a acostarse o hijo, vaya a esto. Él no lo hace. Este sí. Jesucristo cumple su función en la Eucaristía. María ujú, cumple su función de contemplar a su hijo. Por lo tanto, anteriormente decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Pedimos la presencia de los ángeles y de los santos. Y después de la consagración decimos, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa y con los obispos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. ¿Verdad? Y acuérdate, y después dice, acuérdate también, junto a María Santísima, San José su esposo, y los santos apóstoles que nos acompañan, ¿verdad? Y después decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento posterior de la consagración, que se hace presente Jesucristo en cuerpo, sangre y alma divinidad, después vendrá la parte en que viene la iglesia peregrina. Reconocemos que Jesucristo está. Por eso decimos, este es el misterio de la fe. Y todos respondemos, anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Ahí reconocemos la iglesia peregrinante. Por eso seguimos y decimos, te pedimos por el Papa y los obispos. Una vez que hemos reconocido la iglesia peregrina que estamos presentes, viene la iglesia purgante. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa y los obispos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de aquellos cuya fe solo tú conociste. Quiere decir que estamos pidiendo por los que han muerto, tanto por aquellos que han muerto en la fe, como aquellos que no sabemos. Porque hay gente que nunca ha estado cerca de la fe y en el último instante de su vida dijo, Dios, perdóname. Bueno, por eso mirá qué importante lo que dice el cura ahí, cuya fe solo tú conociste. Ni siquiera yo. Yo no puedo juzgar y decir, este está condenado. Y después dice, y te pedimos en comunión con María Santísima, San José su esposo, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad, y cuántos vivieron en tu amistad. Es decir, estamos pidiendo por todos aquellos que ya están en la amistad de Dios allí en el cielo. Pero Cristo cumplió su presencia eucarística y nosotros contemplamos de otro grado. La iglesia peregrina lo contempla aceptando que aquí está Jesús, la iglesia purgante pidiéndole que quieren entrar al cielo por Jesús, y la iglesia triunfante que dice, aquí estamos con Jesús. ¿Se me entiende más o Claro. menos? Sí, o sea que en el momento en que Jesús se hace presente, la Virgen está, pero en una forma contemplativa. Lo digo porque está justo, Exactamente. está Porque en ese conectada, momento así de que la para que misa, escuche también. en ese momento de la misa están las tres iglesias en ese mismo instante. Está aquí la Eucaristía y estamos nosotros que estamos los peregrinos contemplando aquí esta transubstanciación. Está la iglesia triunfante, es del cielo que se baja en ese momento de la misa, esta iglesia triunfante que está aquí alabando a Dios, y la iglesia purgante que está pidiendo a Dios y a los peregrinantes que pidan para que puedan ellos entrar al cielo. Las tres iglesias presentes en el mismo momento, en la misa. Bárbaro, súper, súper claro. Sí, si uno se pone a hacer una contemplación de la misa, vos decís, wow, me vuelvo loco. Es como que vos Claro, porque decís, tenés ¿por todo qué el crees? cielo presente y en realidad no lo vemos. También es como que también nos sirve porque para de repente en esos momentos no distraernos y estar más atento a lo que es la misa, ¿no? Porque es como que baja todo el cielo en ese momento, por más que no lo veamos. No sé si vos te das, sí, no sé si vos te darás cuenta, un pequeño detalle que yo uso cuando celebro la misa, cuando presido. La palabra correcta sería presido la misa, porque celebramos todas las misas, yo solamente presido. Pero cuando presido la misa, vos vas a ver que últimamente lo estoy haciendo un poquito más gestual, es que extiendo las manos así, un poco más abuso, digamos, como un poco sí, abuso sería Más la palabra, o exagerado, ¿no? Extiendo las manos así como que estoy por volar en avioneta, pero lo que te estoy tratando de mostrar, o estoy tratando de simbolizar, que en ese momento yo no soy Luis, es Cristo. Y otra vez se está crucificando, porque en la cruz unió la tierra y el cielo. En la misa estoy uniendo la tierra y el cielo. Por eso el sacerdote tiene que extender las manos. Es otra vez el Calvario, otra vez la crucifixión, otra vez Cristo crucificado que une tierra y cielo. chicos, ya sabemos cuando esté Luis con la avioneta, ya sabemos para ser conscientes Y en por ese eso, momento, ¿no? y por eso cuando termino la misa digo, pueden ir en paz y extiendo las manos así, el mismo Sí, gesto que hizo Jesucristo cuando resucitó. increíble. Es más, hay un autor
que habla de, que se llama Guardini, Romano Guardini, un teólogo, que él dice que en la misa es toda la historia de la salvación, porque cuando el sacerdote comienza la misa dice, el Señor esté con ustedes, y extiende las manos, al mismo Sí, modo que Jesucristo cuando nació, bajo las claro, manos de las madres. Y sí. después, en el momento de la mitad, dice, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, la misma manera en que Jesús invitaba con su prédica a levantar el corazón, sus primeras prédicas, bienaventurados los pobres, bienaventurados esto, bla, 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 bla. Y al final, después, en el otro momento de la misa, extendida las manos, Cristo crucificado, como el momento de Jesucristo el Viernes Santo. Y anteriormente, Jesucristo que nos deja el cuerpo y sangre, como el Jueves Santo. Y cuando termina la misa pueden ir en paz, Cristo resucitado. Es decir, en el momento, en la misa Toda la vida vivimos de Jesús todos los desde el momentos inicio que hasta Cristo el fin, vivió. claro, Está todo increíble. ahí. Ujú. Y Por eso te cuando otra, decimos, te otra, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, es la parte cuando Jesucristo va a hacerse bautizar por Juan el Bautista. ah, mira, Todo no está sabía eso. marcado en la misma misa. Ah, Te lo mira. recomiendo, Romano Guardini, un muy buen autor, muy lindo de liturgia. Mm. Sigamos, sigamos. Ahora te otra pregunta. ¿Cuál de las advocaciones de la Virgen es tu preferida? ¿Y por qué? Para Wow. descontracturar un poco, ¿no? Eh, Ya te voy a mandar otra pregunta así. ujú. Mirá, hay dos que me tienen ahí medio peleado, están cabeza a cabeza, como diría Carlos Gardel, por una cabeza, el famoso tango. Es decir, está la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Lourdes. Son las dos. Es más, en mi casa, en la casa de mis padres, la Virgen de Guadalupe está en la entrada de mi casa y está en el fondo de mi casa porque mi mamá nos hizo bastante devoto. Mi mamá es correntina y era muy devota de la Virgen de Itatí. Pero ¿sabes qué? Me impactó de la Virgen de Guadalupe la ternura. ¿Sabes qué? Eso me ha impactado mucho. Esa ternura de cómo lo trataba Juan Diego, Juan Dieguito, mi chiquito, me podrá venir a visitar. Esa ternura me ha tocado bastante. Es decir, como que No soy, soy tu sentirla a madre. la Virgen muy madre, exactamente. Es decir, esa frase que tira María de, ¿acaso no soy yo tu Sí. madre? No te preocupes. Me ha marcado mucho en un momento de mi vida de cura, más que nada, Marce, cuando un tiempo que me tocó una dificultad, es como que eso me ayudó mucho, María de Guadalupe. En cambio, la Virgen de Lourdes la conocí cuando era estudiante, cuando era seminarista, y me impactó María de Lourdes, primero su hermosura, ¿no? La Virgen de Lourdes, esa hermosura, esa delicadeza de su imagen, pero por el otro lado, esta relación que tenía con Bernardita. Podría venir a visitarme. Encima, Bernardita no sabía hablar el francés, no sabía, es decir, porque era de otra parte, no era de París. Entonces, que la Virgen le hable en el dialecto de ella, que se decía la palabra, se rebaje a hablar con una mujercita así, que la trate con tanto respeto, con tanta ternura. Es decir, y por sobre todo lo que es el agua de Lourdes, ¿no? El milagro que la Virgen ofrece en Lourdes. Entonces, la verdad que es otro tinte que también me ha marcado mucho en este tiempo y especialmente en mi tiempo de estudiante, de seminarista. Yo no la conocía a la Virgen y no era muy mariano. Me hice más mariano cuando me hice ¿Cuándo te estudiante, hiciste, cuando me hice seminarista. ¿Qué? cuándo te hiciste más Mariano? Concretamente, en el segundo año de seminario, cuando fui a un lugar aquí en Tucumán que se llama San Pedro de Colalao, y en ese San Pedro de Colalao está una réplica de la Virgen de Lourdes en Francia. Mirá qué curioso que hoy me toca acompañar al Colegio Sagrado Corazón, que es el colegio de los padres lurdistas, que son los que han traído la devoción de la Virgen de Lourdes
aquí en Tucumán, porque lamentablemente los padres lourdistas ya son poquitos, es una congregación que ya está desapareciendo en el mundo, son muy poquitos los sacerdotes que quedan, entonces nos pidieron a los sacerdotes diocesanos que vayamos tomando un poco las tareas que ellos realizaban. Creo que quedan unos 30 curas en todo el mundo, y el cura más joven que tienen creo que tiene unos 77 años, 76 años. Entonces ya es una congregación que ya está desapareciendo. Entonces ya van delegando. Y bueno, ellos dicen que ya han cumplido su misión, porque la misión de ellos era transmitir el mensaje de Lourdes. Hoy el mundo ya conoce Lourdes. Entonces, así como Dios ha creado esta congregación para llevar el mensaje de Lourdes al mundo, el mismo Dios está haciendo que desaparezca esta congregación porque ya ha cumplido su misión en este mundo. Increíble. Ahora, este, una pregunta, ¿no? Interesante que tenemos acá es, este, María, cuando es asunta, nosotros creemos que la Virgen es asunta en cuerpo y alma a los cielos, ¿no? Ahora, para alguien que no cree, si nos pregunta, ¿cómo le explicamos? O sea, ¿en qué pasaje de la Biblia tengo la asunción de la Virgen? Ya, mira, en primer punto, hay que basarnos en algo que muchas veces nuestros hermanos evangelistas no entienden, ¿sí? Sobre esto. Y más que nada con María y con un montón de otras cosas. Nosotros tenemos tres pilares que son muy, 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 muy fundamentales, y es que desde allí, porque por eso digo la palabra pilares, porque desde allí se asenta nuestra fe, desde allí se forja nuestra fe. Por un lado, por un lado, tenemos lo que se denomina Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura está formada por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Sagrada Escritura es algo que ha ido caminando y que se ha ido formulando a través de los siglos, primero. Segundo, tradición. La tradición es aquello que se ha ido pasando de boca en boca, que se ha ido anunciando de boca en boca lo que habían visto y lo que habían oído. Esa tradición, para nosotros los católicos, surge desde el año 90 después de Cristo, que es desde la muerte aproximada del último apóstol, que es San Juan, que es el único apóstol que no lo mata, sino que muere de viejito. Y después Sí. tenemos el magisterio. Magisterio viene de la palabra magister, mujer, madre, pero al mismo tiempo maestra. Es decir, la misma raíz, porque el que enseña, enseña con las entrañas. Eso es una enseñanza que viene del griego. Magister, magisterio, el maestro, tiene enseñanza desde su entraña, de lo que saca del interior. Eso significa magister, maestro. Eh, por eso magisterio le toca al Papa y a los obispos, porque son los sucesores de los apóstoles. Sucede a los apóstoles. Esas tres cosas son los pilares. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me va siguiendo? Perfecto, perfecto. ¿Vamos bien? Bueno, bien. ¿Qué es primero de estas tres cosas? ¿Qué es el primero que ha surgido? A ver si sabes, Marce. ¿Cuál es el primero? ¿Sagrada Escritura? ¿Tradición o magisterio? ¿Qué es lo primero que surge? La tradición, del boca en boca, ¿no? Perfecto, la tradición, porque lo que uno ve y lo que uno escucha lo va pasando, pero en aquellos tiempos no todos tenían la posibilidad de saber leer y escribir. Entonces, lo que se han ido pasando de boca en boca, alguien lo puso por escrito. ¿Me va siguiendo hasta Claro, ahí? Bien. perfecto. Entonces, Sagrada Escritura es lo que nosotros tenemos por escrito, lo que hizo Jesús, lo que hizo y manifestó Jesús. Testigos oculares, los que escucharon, que anunciaron y otros lo escribieron. ¿Vamos bien por ahí? La tradición es lo que se fue pasando de boca en boca a través de testigos visibles y que otros también escribieron. Bien, si vos querés hablar de la Asunción de María Santísima y todo eso, no lo vas a encontrar en la Sagrada Escritura. Hay cosas que no están en la Sagrada Escritura, pero que sí están en la Claro, tradición. Y que otras cosas claro. las confirma o las profundiza el magisterio. Es decir, que Sagrada Escritura y tradición son dos caras de una misma moneda.
Ahora, hay cosas en la tradición que no se pusieron en la Sagrada Escritura. ¿Por qué no se pusieron en la Sagrada Escritura? Porque no era necesario. En cambio, Claro. la tradición sí está viva. Y sí tenemos escrito de la tradición. Podés buscar la Didaché, podés buscar Didascalia, podés buscar escrito de los Hechos de los Apóstoles, podés encontrar hasta incluso lo que se llama Acta de los Mártires. Es decir, hay escrito, podés buscar incluso la regla de San Benito, que lo escribió en el 440. Es decir, que hay un montón de otros escritos que no están dentro de la Biblia, pero que sí están Incluso esos escritos que nos hablan de revelaciones otras cosas también. de la fe. Y hay ¿Cómo? revelaciones también que también revelaciones, ¿no? Que han hablado de este tema de la asunción de la Está Virgen bien, y pero por las ahí revelaciones pueden capaz que ser en el transcurso del tiempo. En cambio, cuando hablamos de tradición, estamos hablando desde el 90 después de Cristo, más concretamente del año 76 después de Cristo, que es cuando comienza el emperador Nerón a perseguir a la Iglesia Católica, desde el 76 después de Cristo hasta el año 480 después de Cristo. Es decir, que desde claro, el 76 hasta el 480 después de Cristo hay una tradición de testigos oculares y de los discípulos de los apóstoles, de la cual, perdón que me salga la actitud medio de profesor, de la cual tenemos esa de alma, tradición dividida en tres. ¿Sí? sí, Tenemos tres. Primero, tenemos lo que se denominan los padres apostólicos, que son los testigos directos de los apóstoles, es decir, los sucesores directos de los apóstoles. San Ignacio de Antioquía, San Clemente de Alejandría, son personas que convivieron con los apóstoles, porque los apóstoles no era que tenían un solo discípulo, tenían varios, y vivían con ellos. Entonces, ¿qué significa? Que eran iguales, es decir, que hable San Pedro o el discípulo de San Pedro era lo mismo, más o menos, porque estaban todo el tiempo juntos, es decir, ya estaban como mimetizados. Entonces, claro, eso también dejan escritos, también nos dejan escritos. Eso se llaman, los discípulos del apóstol se llaman padres apostólicos, porque son testigos ah, directos. Segundos, claro. tenemos los padres apologetas. ¿Quiénes son los apologetas? Son, de ahí viene la palabra apologeta. ¿Sabe lo que significa jeta? Bueno, acá en tucumano es otro término, pero jeta en griego significa boca grande. Eso significa jeta, boca grande Mm, o boca explayante. Bueno, entonces, los padres apologetas son los que eran los más intelectuales de ese tiempo. Es decir, que después de la muerte de los apóstoles, entre el año 145 hasta el año 300, 320, surge dentro de la Iglesia personas muy intelectuales que unen filosofía y teología. Entre eso tenemos a San Agustín, a Orígenes, es decir, personas que se dedicaron a descubrir que para hablar de Jesús no era necesario hablar tan solo de la fe, que tranquilamente puedes hablar desde la razón y desde la filosofía. Es decir, podés explicar la existencia de Dios desde la filosofía. Podés explicar la existencia de Dios sin necesidad de usar la Sagrada Escritura, que en ese tiempo acordate que no estaba compuesta tan plenamente como la tenemos hoy. claro. Eso se llaman padre apologetas, porque te ayudan a que puedas explicar la fe, Jesucristo y toda la historia de la salvación sin recurrir a la fe, simplemente recurriendo a la razón. Por eso si lees San Agustín, si lees Orígenes, si lees, ¿qué otro más? Ireneo de León, puedes leer todos esos y tranquilamente. Y después tener los padres capadocios, que es la tercera generación. Ya estamos hablando del 300 al 400 y Chirola. Esos padres capadocios son tres. San ay, se me ha ido. San Basilio, siempre me acuerdo por la paloma San Basilio. San Basilio, ¿sí? Está ahí. Y después tenemos dos más, que ahora no me lo estoy acordando. Ya me lo voy a acordar. San Basilio, San Gregorio de Niza y San Gregorio de Nacianceno. Ahí está. San Basilio, San Gregorio de Niza y San Gregorio de Nacianceno. Esos tres unen, así como recién te decía que los padres apologetas unen fe y razón, estos tres unen Ujú. fe y relación social. Es decir, enseñan a trabajar, enseñan a cómo convivir, enseñan a una buena relación social y que ser buen cristiano significa también ser buenos ciudadanos, que no es poco. Bueno, Acuérdate porque que en esos podemos tiempos, glorificar a Dios, claro, como que podemos glorificar en a lo Dios cotidiano.
el trabajo, con en cada cosa que hagamos, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Por eso, claro, porque de ahí también venía San Pablo que reclamaba y decía, el que no trabaja que tampoco coma. Porque uno decía, ah, no, yo soy cristiano, me dedico a rezar y tráiganme comida porque yo soy muy amiguito de Dios. No, papá, anda a laburar. Es decir, está bien, mucho pecho, pechito, pechito, pero tremenda yarara que sos afuera, ¿no? Entonces, unen esta cuestión de fe y razón, fe y relación social, ¿sí? ¿De qué me sirve? De que esté el misionero digital y todo eso y tenga una lengua, que la lengua de la vinagreta Claro, queda un de poroto, nada. ¿entendés? Entonces, de Sí, ahí, estas tres cositas que te acabo de explicar están. Por ejemplo, también la misa. No es que en la Sagrada Escritura está cómo hay que celebrar la misa, pero San Irineo de León, en el año 194, 198 aproximadamente, ya deja escrito cómo se celebraba la misa, cuando veían cómo celebraba la misa San Pedro, cómo celebraba la misa San Pablo, cómo celebraba la misa San Juan. Entonces, lo fue escribiendo y gracias a eso tenemos en el día de hoy cómo es la estructura de la misa. Por eso es un rito, es un ritual. Continuamos algo que comenzó Jesús y lo vamos manteniendo en el transcurso de los siglos. Por eso uno podría decir, ay, pero padre, ¿por qué no le mete un poquito de cuarteto, de cumbia en el medio para que traigamos más jóvenes? No puedo, porque es un claro. rito, es una celebración, es una ceremonia que se transmite de generación en generación. Por eso vamos a los escritos. Y en los escritos antiguos, ahí se descubre todo esto. Increíble. Bueno, muy claro, padre. Eh, otra pregunta. Que tenía por acá, ¿no? Estamos cumpliendo la hora, así que andamos, en cualquier momento nos cortan. En cualquier momento nos cortan. Este de Sí. María es impresionante la cantidad de preguntas. Así que buscate la pregunta para darle el cierre y terminamos. Voy a buscar el cierre. Hacemos así. Te hago dos en una. Eh, A ver, ¿Cómo me puede ayudar, ya que la placa era de la esperanza, cómo me puede ayudar María a no perder la esperanza después de esta época de pandemia? ¿Y cómo me uf, puede ayudar a llegar a la santidad? muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mirá, hay una devoción que yo conocí cuando también era estudiante, que no sabía de la existencia, que es la Virgen de la Salete, ¿sí? Sí. Es una imagen que aparece llorando María, ¿sí? Pero sin embargo, María siempre aparece mostrando esperanza, siempre muestra esperanza. Y yo le recomiendo a esa persona que preguntaba que recurra a María con esperanza. Mira, yo me ponía a pensar y meditaba, ayer meditaba, María, ¿no? Me ponía a mirar esta imagen, que justo ahí la tengo, ahí, tuc, tuc, y María, Ay, yo me ponía a pensar y decía, ¿qué estará pensando cuando lo ve el chiquito? Yo digo, debe estar diciendo, qué despiole que me va a traer, amigo, qué problemática que me va a traer, che. Te estoy mirando porque creo que este va a ser el único momento que voy a estar tranquilita porque se me viene cada cosa gorda, pero sin embargo ella estaba ahí. Bueno, eso, lo que me pone a pensar, yo miraba así y decía, ¿qué estará pensando cuando lo veía Jesús ahí, no? Y después mm, me decía dentro mío, ¿qué estará pensando cuando lo veía ahí en la cruz, crucificado? ¿Será que se acordaba de ese momento cuando lo tenía en el pesebre? Y cuando lo ha visto resucitado, ¿qué habrá pensado? Che, al final era verdad, ¿no? Yo creía que me había metido el perro, pero no, era verdad, ha resucitado. Porque está bien, María será una genia, una capa, pero también debe haber estado claro, con el wiki. dijo el sí, pero venían tuvo un montón de sufrimientos y complicaciones. Totalmente, si era humana. También habrá dicho, ¿y si me metió el perro a mí también? ¿Y si era el ángel Gabriel, no era tanto el ángel Gabriel? Y bueno, ahí es donde uno contempla, ¿no? Entonces, cuando vos te pones a pensar en esto, que entre chiste y todo eso, pensarlo así, María siempre va a estar ahí a tu lado. Y este tiempo de pandemia ha sido muy duro. Mm, Recurrí a María, buscar a María. Esto, ¿sabes qué? Te voy a contar una experiencia que creo que la otra vez te la he contado. Ya no sé si le he contado a vos, le he contado a las alondras, no me acuerdo quién era,
pero ya tanto que estoy hablando que ya no sé de quién hablo, pero no sé si te he contado de esta experiencia que me ha tocado en Francia con un hindú. ¿No? ¿Te he contado esa No. experiencia vos? No me acuerdo. Bueno, te la cuento rápida. Resulta que me toca ir a Francia en el año 2015, me toca ir a Francia. Llego, ponerle en el vuelo de Roma a Francia, llego en el vuelo, ponerle a las 11 de la noche. Y en Europa, 10 de la noche ya es lo último. Después de las 10 de la noche es un desierto todo. Y Mm. no tenía quien me lleve desde el aeropuerto hasta París. No tenía nada. Y yo, francés, cero a la izquierda. Inglés un poquito, pero francés, cero. Trato de hacerme entender al estilo tucumano básico, que me expliquen, que me digan cómo hago para llegar a París. Imagínate, solo, perdido, peor que chico que no se bañaba hace 4 días. Entonces estaba ahí, solo, aislado, peor que hombre con coronavirus. Y sabes que me encuentro y me dice el señor, mira, lo único que te puedo ofrecer es ese señor que está ahí en la esquina, que está por llevar a alguien. Y estaba un hombre ahí que tenía una cara que yo decía, si no es Saddam Hussein, raspando pasa. Es decir, tiene una cara de terrorista tremendo. Yo digo, acá me voy, me la juego, digo, ya está. Me agarró un prejuicio, yo tenía un miedo. Bueno, me voy, me le acerco, le hablo en inglés. El tipo sí me contesta, me dice que sí me podía llevar, que me cobraba tanto, creo que era 10 euros, una cosa así, pero bueno, ya estaba jugado, ya estaba ahí. Y bueno, nada, que me lleve, si me secuestra, que me secuestre, ya está, me entrego. Era hindú. Conclusión. A ver, ahí está. Bueno, la cuestión es que te la hago corta, me subo, Sí. estaba con la chapita, y me dice si yo era sacerdote. Digo, obvio, sí, soy cura católico. Y entonces me preguntaba si era cura católico, porque bueno, vos viste que allá en Europa están los católicos, están los anglicanos, están de todos lados. Ujú. Y entonces me dice, bueno, comenzamos a hablar y nos hacemos amigos. Y él me dice que era hindú. Bueno, te la hago rápida, era hindú y se había convertido al catolicismo, pero toda su familia no era católica, ¿sí? Entonces, cuando me ve a mí, me dice, a mí me corrieron de mi familia por ser católico. Me tuve que refugiar y me vine a este país. Y entonces, Increíble. comenzamos a hablar y, y cuando me fue a buscar, me dice, ¿me da el permiso de que yo le presente a mi familia? Sí, por supuesto. Me llevó a conocer a su familia en la iglesia Medalla Milagrosa. Eran servidores en la iglesia Medalla Milagrosa allí en Francia. Y cuando fui, me presentó a su familia y me dijo, mire padre, yo no tenía esperanza porque me corrieron de mi familia por ser católico y no sabía qué iba a ser de mi vida. Me vine a este país solo y conocí a mi familia. Gracias a María. Aquí conocí a mi esposa, que también su familia era de la India. Aquí conocí a mi Increíble. esposa y formé mi familia. Y me dijo, cuando usted tenga alguna duda en su vida, recurra a María, que ella le va a mostrar por dónde ir. Y hasta el día de hoy me quedó patente esa experiencia con este hindú. Y ahí dije, no puedo haber sido tan prejuicioso. Del hombre que tuve miedo, recibí alivio. Así que bueno, eso. Si hoy tenés miedo, de María vas a recibir alivio. La mejor manera de cerrar la entrevista con esta historia. Sí, sí, Increíble. totalmente. Totalmente, totalmente. Hasta el día de hoy, además, lo tengo en el WhatsApp, nos hicimos amigos y siempre me dicen cuándo va a venir, porque que voy a ir allá de vuelta. Así que bueno, creo que pasarán unos buenos años todavía hasta llegar nuevamente por ahí, pero la verdad es que Es más, me quedo mirá, la así más. ahí atrás, no sé si se ve, pero acá atrás
La tengo justo a la medalla milagrosa. Ah, mirá, sí, 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 ahí está, ahí Una de está. mis advocaciones que soy más devota, una de las más devotas. Sí, sí, de 10, de 10, de 10. Bueno, amiga, creo que ya hemos cumplido la hora y en cualquier momento se nos corta. Así Sí. que ahora hacemos una Ave María, terminando con la oración dedicada a ella. Dale. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa San- María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amiga, otra vez más. Ya Una estás vez más. lista para ser periodista. Así que bueno, gracias por todo, Che. Padre, gracias a vos. Nos Muy vemos el año que instructivo. viene. Nos vemos el año que Este, viene. y bueno, y este 1 de enero cumplimos años como misioneros digitales, 4 años. Así que a toda la gente que nos ha acompañado, ténganos presente, por favor, que cumplimos 4 años de misioneros digitales. Sí, gran festejo cuando pase la pandemia. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Esto queda grabado, lo dejamos ahora grabado en Misioneros Digitales. Gracias, Adiós. Padre. Adiós. Chao, 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 chao.